variable y logaritmo, ¿verdad? ¿Estamos correcto? Sí, Inge. Ya. Entonces, lo que nos tocaría ver el día de hoy es el método de mínimos cuadrados. La próxima semana vamos a pasar clases presenciales y la próxima semana vamos a tomar datos, vamos a realizar todo el análisis como tal de un experimento. Y yo creo que con ello ya básicamente podríamos decir están listos para su examen, tomando en cuenta que el 20 de junio no vamos a pasar clases y el 27 creo que habíamos quedado el examen. Básicamente 3 clases más, ¿no? Bien. A ver, el método de mínimos cuadrados mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados es un método estadístico que básicamente busca determinar la mejor recta posible de las que podría haber. Esta es un tema un tanto teórico, pero pienso que es importante que podamos desarrollar debido a que es una forma de generalizar y que a partir de ahí ya más adelante uno podría básicamente trabajar con todo lo demás, ¿ya? A ver, espero que me entiendan, les voy a pedir un poquito de paciencia, y si tuvieran alguna duda me lo dicen, por favor. No sé, ya, ahora sí deberían estar viendo. Ya. Entonces, para este tema del método de mínimos cuadrados, les decía, nosotros vamos a considerar los valores medidos de forma experimental. Claro, en este caso, como estoy desarrollando la teoría, podría indicar tengo valores de X, tengo valores de Y. Estos valores de X y de Y, repito, son valores medidos. No sé, tengo X1, tengo X2, X3 y así de forma indefinida. Para valores de X tengo Y1, tengo Y2, Y3 y también de forma indefinida. Y estos valores de X y de Y, pues ahora debo graficarlos. Y al graficarlos, no sé, pues digamos X1, Y1 me va a dar un punto aquí, otro punto aquí, una cosa así. ¿Ya? Aquí yo tengo el valor de X1 o es el punto X1 y para ese punto X1 tengo un punto que es Y1. Tengo un punto que va a ser X2 y para este voy a tener un punto que va a ser Y2. Tengo aquí un punto que va a ser X3 y por aquí Y3. ¿Ya? Y así, no sé, por decir, este es el punto X4, X5, digamos X6. Ujú. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Inge, se le puede escuchar. No sé qué habrá pasado. O alguien está haciendo algo. Ya. Aquí yo tengo Y4.
Y5 y Y6. Y estos valores, pues ahora los voy a graficar. Entonces voy a graficar tratando de utilizar la mejor recta posible. Es decir, que esa sea la mejor recta. Entonces yo tengo aquí esta recta. Va a tener una ecuación que lo voy a llamar y', donde y' es igual a más b por x. Esa es la ecuación de esta recta. Y' a más b por x. Una recta no es otra cosa que la composición de infinitos puntos. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que cuando yo reemplace un valor a y', por ejemplo, si x es igual a x1, entonces yo voy a tener el valor y'1, donde y'1 va a ser igual a más b por x1. Y este punto y', ¿dónde se va a ubicar? Se va a ubicar sobre la recta para un mismo valor x1. O sea, para este valor x1 voy a tener un valor y'1. Cuando x valga 2, voy a tener un valor y'2 que va a ser igual a más b por x2. Entonces, para x2 voy a tener un punto donde va a ser y'2. Y así, para x3 voy a tener un valor y'3, para x4 un valor y'4. Y lo que básicamente vamos a observar es que para el mismo valor de x, o sea, vale decir, para este mismo valor x3 voy a tener un valor y'3. Para el mismo valor de x4 voy a tener un valor y'4. Para un valor x5 voy a tener un valor y'5 y para un valor x6 voy a tener un valor y'6. Espero que me estén entendiendo, ¿no? Aquí lo he tratado de hacer un poquito más rápido, lo he hecho con una regla. Yo tengo y'6, aquí yo tengo y'5, y'4, y'3. Y como podrán apreciar, existe una diferencia entre los valores medidos y los valores obtenidos por y'. En algunos casos la diferencia es grande, en algunos es pequeña, en algunos casi no existe diferencia. Esta diferencia como tal, nosotros lo vamos a denominar discrepancia, donde DI, que es la discrepancia, lo voy a definir como la diferencia de y menos y'. Si yo quiero determinar la discrepancia 1, la discrepancia 1 sería el valor de y'1 menos y'1. La discrepancia 2 sería y'2 menos y'2. La discrepancia 3 seguramente va a ser y'3 menos y'3. Y esto podría ser, entre comillas, indefinido. Bueno, lo eliminaremos. ¿Ya? Esto son las discrepancias y podría ir hasta el infinito. Entonces, como la discrepancia n, pues significa cualquier n discrepancia, o sea, puede ser 1, 2, 3, va a ser igual a yn menos y'N. ¿Qué es y'? Y', aquí lo habíamos determinado, es la ecuación de la recta. Cuando y' vale, o cuando x vale 1 es y'1. Cuando x vale 2, y'2.
Entonces, en vez de y', en vez de aquí, mire, y2, y1 lo que cambia solo es x, pero a y b se mantienen. Entonces, y'(n) seguramente va a ser igual a más b por xn. Este signo va a hacer que cambien los signos internos, por lo tanto la discrepancia n va a ser igual a yn menos a menos b por xn. ¿Ya? Y aquí yo tengo la discrepancia n. No sé si recuerdan, esto habíamos visto cuando hemos analizado una variable. Cuando hemos analizado una variable, también hemos determinado la discrepancia, solo que lo hemos definido de otra forma. Y cuando hemos trabajado con una variable, habíamos indicado que si sumaba yo las discrepancias, el resultado de la suma de las discrepancias me daba cero. Y para que no me dé cero, ¿qué hacíamos, jóvenes? ¿Alguien recuerda? ¿Siguen ahí o ya se han ido? Sí, estamos aquí, Inge. Entonces, ¿significa que no recuerdan? Sí, Ya. Am, cuando, cuando sumábamos las discrepancias, la suma de discrepancias te daba cero. Para que no me dé cero, lo que hacía yo es elevar cada discrepancia al cuadrado. O sea, vale decir, tendría que decir la discrepancia 1 elevar al cuadrado y todo este término al cuadrado. La discrepancia 2 al cuadrado, todo este término al cuadrado. La discrepancia 3 al cuadrado, todo este término al cuadrado. La discrepancia n cuadrado y todo este término elevado al cuadrado. Eso es lo que tendría que hacer. Ahora, hay un detalle. Yo tengo un trinomio. Aquí lo que tengo es un trinomio al cuadrado. El resultado de este trinomio al cuadrado va a ser que la discrepancia de n cuadrado es cada término debo elevar al cuadrado. yn cuadrado más este término al cuadrado más este término al cuadrado por xn cuadrado. Luego el doble del primero por el segundo, más por menos, menos 2 veces a por yn, más por menos, menos 2 veces b xn por yn, y finalmente el doble del segundo por el tercero, menos y menos te da más. Eso es lo que me quedaría. 2 veces AB xn todo elevado al cuadrado. Pero no se olviden que tendría que hacer con todos eso, ¿verdad? Tendría que hacer con 1, con 2, con 3, o sea, con todos. Ahora, hay un detalle. A manera de pausa o manera, no sé, de un poquito aclarar, lo que les estoy tratando de decir es que tengo que sumar y1, por ejemplo, que es 3 más 4x1, con y2, con y3, con y4, con y5, y así seguramente, ¿no? Si yo les pido sumar, lo correcto o lo que muchos harían, a ver, sumen esto. Ah, muy bien, profe. Voy a sumar. Entonces seguramente van a decir cuánto es y1 más y2 más y3 más y4 más y5 igual 3 más 3 más 3 más 3 más 3.
3 veces 5, 4x1 más 4x2 más 4x3, factorizar, perdón, 4 es número común, factorizo el número común y me quedaría x1 más x2, x3 más x4 y más x5. El resultado de toda esta suma es la sumatoria de y, desde i igual a 1 a n. N, bueno, en este caso vale 5 porque son 5 ecuaciones. Entonces aquí tú tienes 5, eso va a ser igual a 3 veces n. Más 4, tengo x1, 2, 3, 4, 5. Todo esto es la suma de x desde i igual a 1 a n igual a 5. Entonces, esa es una forma de poder trabajar cuando se suman, en este caso, variables, ¿no? Porque, bueno, entre comillas, les digo que y1, 2, 3, 4, 5 son variables, porque en realidad son números. Seguramente cuando haga un ejemplo, eso va a quedar más claro. Y1, 2, 3, 4, 5 es un número. Solo que para que tú puedas generalizar esta teoría, entonces sí o sí tendrías que trabajar como yo estoy haciendo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Siguen ahí, jóvenes? Ninguna pregunta, Inge, todo claro. Ya, eso es, por lo menos díganme que todavía continúan. Veo. Ahora, yo voy a aplicar eso a estos. Eh, asumo, a ver, regálenme un minutito, por favor. Ya, entonces, espero que todos estén conscientes, ¿no? De que yo he colocado n para no escribir, podría ser infinitos términos. Se sobreentiende que debe haber una discrepancia 1, debe haber un valor y1 al cuadrado más a cuadrado más b cuadrado x1 al cuadrado menos 2 veces a por y1 menos 2 veces b por x1 por y1 más 2 veces ab por x1 al cuadrado. Y así como este, también debe haber un 2, debe haber un 3, un 4 y así, ¿no? O sea, existe diferentes discrepancias. Espero que eso esté claro. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es precisamente sumar todos, este más este más este más este. Resultado de eso, resultado de sumar de uno, de 2, de 3, de 4 hasta de n, o sea, es como esto. Deberían tener uno, 2, 3, 4. Pero para no escribir tanto, lo que se hace es, bueno, esto de aquí se escribe como una sumatoria. Y es la sumatoria de di cuadrado. Hago lo mismo para y.
la sumatoria de y cuadrado. En el caso de A, fíjense, A es un número, es como 3. Cuando sumas el 3 es n veces el número, o sea, más n a cuadrado. B y X, eso ya hemos visto que va a ser B cuadrado por la suma de XN. Eso está aquí, ¿no? Es como 4X. Resultado 4 suma de X. ¿Dónde me queda? Aquí. Ahora 2AY. El resultado de eso va a ser 2A por la suma de Y. 2B menos 2B por la suma de X y Y. 2AB, entonces me queda 2AB por la suma de X y al cuadrado. Esta ecuación es clave porque a partir de esta ecuación empezamos a deducir realmente lo que es el método de mínimos cuadrados. Porque si se dan cuenta, lo único que he hecho es considerar puntos, entre comillas, que yo he medido. He considerado que por esos puntos que yo he medido hay una recta y que por comparando los valores obtenidos por la recta y los valores medidos X hay una diferencia, ¿no? Y es de ahí que he tenido esto. Para que no se me pierdan, ¿no? Porque alguien podría decir, profe, no lo estoy entendiendo. Estos, cuando yo digo que es X, Y, son números, son valores medidos. Por ejemplo, me estoy inventando estos valores, ¿no? Entonces, como aquí yo tengo valores de X y de Y, esos valores, estos valores son valores que yo he medido de forma experimental. Eso lo vamos a ver a la próxima clase con un experimento. En esta ecuación, yo necesito, fíjense, suma de y cuadrado. ¿Qué significa suma de y cuadrado? Significa que cada valor de y debo elevar al cuadrado. A cada valor de y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, si me dan una manito, ¿cuánto les da 4, 5 al cuadrado? ¿Cuánto les da 9, 5 al cuadrado? Jóvenes, me estoy durmiendo, El por primero favor. y vale 20,5. El primero, 20,5. Sí. Luego, Perdón, Inge, 20,25. ya, ahorita voy a corregir, 20, 25. Luego, 90,25. qué chistoso, mira, más 20, 25. Ahora sí, 90, 225. perdón, 90, 25. ya, gracias. El otro 225. Sí, Inge. Ya, este 400.
404,01, Inge. $610,09. Y finalmente, 894,01. muy bien. Entonces, a ver, ¿qué pasa si sumamos estos valores? 0,5 más 1, 1,5 más 1,5, 3 más 2, 5 más 3, 8 más 2, 10,5. Aquí me da el valor de 10,5. Este valor de 10,5 representa la suma de x. Ahora sumemos y, por favor, ¿cuánto les da? 133,7 me sale, Inge. Entonces, este de aquí sería la suma de y. ¿Cuánto sale aquí? Inge, en el valor de Y era 103,7. Aquí es 103. Sí, 103, no 133. Y ahora aquí en y cuadrado. Dos mil doscientos cuarenta y tres coma sesenta y uno, ¿sí? Esto de aquí representaría la suma de y cuadrado. Después, ¿qué necesito? Suma de x tengo, suma de y tengo, x por y. X por y básicamente significa que hay que multiplicar 0,5 por 4,5. Si no estoy mal, eso es 2,25. 1 por 9,5. 1,5 por 15. ¿Cuánto les da eso? 22,5. 2 por 20, 40,2. 2,5 por 24, sí, 7. 61,75. Y finalmente, 89,7 me sale, Inge. 89, 7. ahora sumen todo.
Inge, me sale 225,9. Entonces ahí tengo la suma de x por y. Necesito x cuadrado. Tengo y cuadrado, ahora vamos a calcular x al cuadrado. 0,5 al cuadrado, 0,25, 1 al cuadrado, 1, 1,5 al cuadrado, 2,25, 2 al cuadrado, 4, 2,5 al cuadrado, 6,25 si no estoy mal, y 9. Sumados todos estos me dan 10, 20, 22, 22, 75. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge, está bien. Ya. Casi, casi, casi. Con eso creo que ya tenemos todo. Muy bien, pero esto lo dejaré por un momento y seguiré con la teoría. El método de mínimos cuadrados, pues a partir de ahí viene su nombre, indica que vamos a minimizar. Si se han dado cuenta, en esta recta lo que nos falta es saber cuánto vale A y cuánto vale B. Porque si yo tuviera el valor de A y B, podría decirles cuál es la mejor recta posible. Entonces, recuerden, o si se dan cuenta, X y Y, estos de aquí, son valores comunes, porque, no comunes, perdón, son valores conocidos, porque eso les he mostrado dónde están, ¿no? X y Y son valores conocidos. Lo que no conocemos aquí son los valores de A y de B. Aquí tampoco conozco los valores de A y de B. ¿Cómo voy a determinar? Entonces, yo voy a decir que esta suma de discrepancias al cuadrado es una función que depende de A y depende de B. O sea, depende de dos variables. Por lo tanto, la sumatoria, o perdón, voy a aplicar derivada parcial a la suma de las discrepancias al cuadrado. Aplicando derivada parcial a la suma de las discrepancias al cuadrado respecto de A, por eso estoy aplicando derivada parcial, es como si estuviera analizando A. ¿Y a qué es igual la derivada parcial? Recuerden, derivada parcial, primer término, como no tiene A, su derivada cero. Segundo término, derivo A, su derivada de A es 2 veces A. Tercer término, no hay A, su derivada cero. Cuarto término, la derivada respecto de A, 2 suma de Y. Quinto término, respecto de A, no hay A, su derivada cero. Y finalmente, el último término, derivada respecto de A, lo que no es A copias. Y la derivada de A me da 1. Entonces, para saber si esto es un máximo o un mínimo, debo igualar a 0 para encontrar puntos críticos. Espero que me hayan seguido con esta derivada. Hago lo mismo respecto de B. La derivada parcial de la suma de discrepancias respecto de B. Primer término, no hay B, por lo que su derivada es 0. Segundo término, no hay B, su derivada es 0. Tercer término, derivada respecto de B, 2B por la suma de xn. Cuarto término, no hay B, su derivada es 0. Quinto término,
derivo respecto de b, esto me da 1, entonces nos va a quedar menos 2, suma de x por y. Último término, derivada respecto de b, eso es 1, me queda 2 veces a por la suma de x al cuadrado e igual a 0. ¿Tienen preguntas de cómo derivar? Hola, siguen ahí. Me hacen dar sueño, jóvenes. Perdón, Inge, sí se entiende, Inge, está bien. Solo hay una persona que responde. Ya, de una vez, esa persona aprobada. Los demás, próximo semestre nomás, con calma, jóvenes. Sí, No vea, Gracias, él sí. apoya también. Mm, Ya, digamos, ya tres. Los demás, próximo semestre nomás. 7 semestres nomás, sí. Sí, es joven consciente, es próximo semestre nomás, dice. Ay, ¿Qué dice? Inge, no le haga caso. Sí, igual, ya. ¿Cómo te llamas, señorita? En base al recuerdo, ¿ya? Mi nombre es Liz Karen, Dices, Inge. ¿no? Sí, Sí, Liz ya. Karen. A base al recuerdo. A Está los bien, Inge. demás, próximo semestre con calma nomás. ¿Para qué se están apurando, jóvenes? Ahora, solo para que se den cuenta, ¿qué cosa estará haciendo, profe? Esto es una ecuación. Para empezar, miren, 2, 2, 2 se va, 2, 2, 2 se va. N representa la cantidad de datos. Por ejemplo, aquí, N, un dato, 2, 3, 4, 5, tengo 6 datos. N vale 6. Entonces, es como si yo les diría, a ver, resuelvan a qué es igual 6 veces A menos suma de Y. Aquí dijimos suma de Y, 103.7. Más suma de X cuadrado, 2275. Igual a 0. Suma de XN, suma de XN, 10.5. 10.5 de B menos X por Y, 225.9 más suma de X cuadrado, 2275. Es como si les diría, resuelvan esto. ¿Será que pueden resolver, jóvenes, o no pueden resolver eso? creo que sí. A ver, díganme cuál es la respuesta. Inge, una consulta. ¿Puede salir negativo? Puede salir negativo.
Inge, quizás me haya equivocado en los cálculos, pero me sale menos 8,65. Pero no sé si estará bien, Ah, quizás lo hice mal. Quizás Inge ya, podría pero por si acaso. resolverlo. ¿A cuánto vale? Menos, Menos 8,66 redondeado. ya, y B, A ver, todavía no he vamos a, sacado. Por eso no estoy seguro, Inge. Quizás podría resolverlo, por favor. Quizás, ya, no sé Sí, cómo. Inge. ya, El obviamente voy a compañero se ha resolver equivocado, no se puede sacar, tal vez. como el que el compañero se ha equivocado. Es que dijo que sí se podía sacar, pero no ha dado un resultado. No sé, ya, a ver, voy a sacar yo, pero esto es solo para ver que se puede, ¿no? Y que deberíamos sacar. Pero como yo estoy haciendo la teoría, o sea, yo estoy generalizando para cualquier problema, luego esto voy a aplicar a cualquier problema. ¿Cómo debería yo resolver? Aquí, por ejemplo, tengo n veces a y aquí tengo a suma de x cuadrado. Para que estos dos se simplifiquen, deben ser iguales de signos contrarios. Entonces podría decir, a este le hace falta suma de x cuadrado. Entonces todo lo multiplico por suma de x cuadrado. A este le falta n, entonces todo lo multiplico por n. Para que se simplifiquen, uno de ellos debe ser negativo, digamos este menos. Menos, o digo, más por menos les va a dar menos n veces a suma de x cuadrado. Menos y menos te da más. Suma de x cuadrado, suma de y. Más por menos te da menos. B suma de x al cuadrado. A ver, revisaré de dónde ha salido este n de aquí, este de aquí y este de aquí. Ya, debe estar bien. Seguiremos nomás. Aquí miren, suma de x por suma de x. A ver, solo para no repetir. Este era el primero al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado. Luego el doble del primero por segundo, el doble del primero. Y finalmente el doble de este por este. Aquí hay un error, jóvenes. Este no es al cuadrado, porque es el doble del primero por el tercero. 2y por bx. O sea, a ver, este al cuadrado está aquí, este al cuadrado está aquí, este al cuadrado está aquí. Luego el doble del primero por el segundo, 2ay, eso está aquí. Doble del primero con el tercero, 2bxy, eso está aquí. Luego el doble del segundo y el tercero, 2abx, eso está aquí. ¿No? Entonces, este no debería ser al cuadrado. No sé por qué he anotado al cuadrado. Entonces, este no es al cuadrado, este no es al cuadrado, este no es al cuadrado. Entonces, este no debería ser al cuadrado y este tampoco. Ahora sí, espero que ahí me estén siguiendo, por favor. Suma de x por suma de x te va a dar suma de x, pero entre paréntesis al cuadrado y eso es igual a 0. Abajo, n veces b por la suma de xn. Más por menos n suma de x por y. Más
a n suma de x y eso es 0. Sumando, este al ser igual que este no hay cuadrado. Es suma de x por na, suma de x, este también estaba mal. Ya, ahora sí creo que está bien. Entonces, este de aquí con este de aquí se va. Aquí yo podría factorizar b y me quedaría b por n suma de xn menos la suma de x al cuadrado. Eso va a ser igual. Este negativo al otro lado con positivo. N la suma de x por y. Este positivo al otro lado con negativo, la suma de x por la suma de y. Para terminar, este que está multiplicando va a ir a dividir. Por lo tanto, b va a ser igual a n, la suma de x por y, menos la suma de x, la suma de y todo sobre n la suma de xn menos la suma de x al cuadrado. Ahí tendría el valor de b. Entonces, con la ayuda de esta ecuación, y obviamente como ya tenemos todos los valores, podríamos calcular b. Ah, por ejemplo, b sería igual a n, ya dijimos 6. 6 multiplicado por suma x, y, suma de x y y, eso vale 225.9. 225.9. Menos suma de x por suma de y. 10.5 por 103.7. 10.5 por 103.7. N vale 6. Suma de x. 10.5. Suma de x al cuadrado. 10.5 al cuadrado. Y si me dan una manito, ahí debería darles un valor de b. Un número, ¿no? ¿Perdón? Sí podría salir negativo. Menos 5,64 me sale. Ujú. Menos 5,64. Sí, Mm, 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 mm.
Podría salir negativo, pero hay un detalle. Es que los valores que les he dado son crecientes. Para ser 5, digamos 5, para uno 10, para uno 5, o sea, van subiendo. Me daría negativo si irían decreciendo, ¿no? Toda esa cantidad, Inge, lo he puesto a la calculadora y sí sale negativo. Sí, estoy viendo un Confirmo. ratito. Ah, mm, 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 aquí está mal. Aquí está mal, jóvenes. Aquí está mal. Es que ya estoy durmiendo, pues. No, no, ustedes no, Inge, no se duerma, por favor. ustedes no dicen nada. Aquí está mal, pues. Este es un trinomio cuadrado. Esto tal vez algunos lo han visto, algunos no, pero es como, no sé, si tienes a más b al cuadrado. A más b al cuadrado, ¿a qué es igual? A al cuadrado más dos veces ab más b cuadrado. Si fuera tres términos, a más b más c, es lo mismo, es a cuadrado, si quieres, más b cuadrado, el doble del primero por el segundo, 2ab, pero a este también tiene c cuadrado y sería 2ac, y como también tienes b por c, así sería, ¿ya? Inge, el Al primer cuadrado, ¿no? término Por si acaso. sería, ya está bien, gracias, Inge. Entonces, si eso hacemos aquí, y ahí yo tengo el error, pues, este al cuadrado es y cuadrado, está bien. Este al cuadrado es a cuadrado. Bueno, si quieren, así con flechitas. Este es este, y este es este. Pero fíjense que aquí es b cuadrado, x cuadrado. Está bien. El doble del primero por el segundo, dos veces ay. Está bien. Doble por el primero por el tercero, 2bxy. Está bien. Y el doble del segundo por el tercero, 2abx. Todo está bien. Pero aquí, este está bien, este está bien. ¿Dónde bueno, profe, si usted ha hecho solito, ya, ¿dónde me he equivocado? Aquí. Porque suma de y cuadrado. Suma de a, na cuadrado. Suma de b, b cuadrado, pero es suma de x cuadrado, que con color rojo lo voy a poner. Aquí está la falla. Ahí debería ser 2. Suma de a es 2a suma de y. 2b suma de x, y. 2ab suma de x. ¿No? Aquí está la falla. Y esto ha ocasionado, aquí tendría que haber un cuadrado. Entonces, en la derivada respecto de a, esto es cero, esto está bien, esto es cero, no afecta en el primer término, pero sí en el segundo. En el segundo, este debería ser cuadrado, solo eso. Después todo está lo mismo. Este debería ser cuadrado, todo está lo mismo.
Y cuando factorizan es n suma de xn cuadrado menos suma paréntesis al cuadrado. Y eso va a ir a dividir, o sea, este es cuadrado. Y esta suma de xn cuadrado no es 10.5. Eso está mal aquí. Suma de xn al cuadrado sería 22.75. Ahí está mi error. Ahora si me dan una manito, no les va a dar ya negativo. Sí, sí, Inge, en efecto Y sale 10,15. 10, 15. muy bien, gracias. Ahí estaba el error. Este denominador, que es n suma de xn cuadrado, nosotros lo vamos a llamar delta. Ya, delta, repito, va a ser nomás n, la suma de xn cuadrado menos la suma de x al cuadrado. Este delta nos va a servir para poder hallar el error. Esa parte yo ya no voy a demostrar por falta de tiempo. Para poder determinar el error de A o de B, el error de B está dado por la ecuación que es la raíz cuadrada por la sumatoria de las discrepancias al cuadrado sobre n menos 2 multiplicado por n sobre delta. Así se calcula el error de B y el error de A es muy parecido, por no decir lo mismo. Suma discrepancias al cuadrado respecto de n menos 2 por la suma de x cuadrado sobre delta. Así yo determinaría el error de A. El método de mínimos cuadrados, al ser un método estadístico, pues básicamente también se determina el error. Ahí tengo el error de A y el error de B. Ahora, ¿cómo hallan A? Para poder hallar A, habría que hacer la misma técnica o si quieren reemplazan B aquí, ¿no? Mm, lo que ustedes consideran que es más sencillo. A ver, déjenme pensar. Sería más complejo si esto reemplazo aquí en vez de B, luego sacar como un denominador. Va a ser un lío. Lo más fácil es que para poder hallar el parámetro A, aquí podrían básicamente, para hallar el parámetro A, lo que podrían ser es, se debería eliminar B. Entonces tengo B suma de X, entonces se debería multiplicar por suma de X. B suma de X al cuadrado se debería multiplicar por suma de X al cuadrado. Y al hacer eso, igual uno de ellos negativo, digamos este negativo, al multiplicar van a eliminar el parámetro B y despejan A. A va a ser un valor muy parecido a esto. Se va a parecer bastante. Y más o menos va a ser A. El denominador es el mismo. El denominador es el mismo, solo el numerador va a cambiar. Mm, a ver, yo voy a hacerlo entre comillas de memoria. Este
Más o menos va a ser n por suma de x cuadrado porque aquí hay n por suma de x cuadrado y menos la suma de x por suma de x que les va a dar suma de x al cuadrado. No estoy haciendo el denominador, está mal, está mal. Está mal, a ver de nuevo. Este por este, ya, entonces más o menos va a ser la suma de x por la suma de x por y menos la suma de y por la suma de xn cuadrado. Pero este va a ser positivo porque más por menos menos al otro lado va a ir a sumar. Menos y menos les va a dar más y al otro lado a restar. Sí, si no estoy mal, esta es la ecuación de A. Y de esa forma, nosotros vamos a determinar los parámetros A y B. Inge, entonces en esa fórmula solamente estaríamos reemplazando con los datos y ya estuviera, ¿no? Sí, es cuestión de reemplazar. Ah, ya está bien, gracias, Inge, por la aclaración. La próxima semana, jóvenes, solo para aclarar, lo que acabo de hacer es un problema netamente teórico. He deducido las ecuaciones, pero entre comillas no lo usamos, porque en la práctica lo que voy a hacer es A, B, voy a determinarlo con la calculadora. Lo único que sí es importante que no aprendan de memoria, sino que lo tengan, es esto, que es la suma de discrepancias. Esta ecuación es importante para poder hallar el error, ¿no? Porque de esa forma vamos a hallar el error de A y el error de B. A manera de tarea, jóvenes, y esto me lo van a entregar, yo creo que hasta mañana, quiero que determinen el valor de A y de B utilizando estas ecuaciones deducidas para el cilindro. O sea, ¿cómo es eso, profe? Ustedes tienen los datos para gráficos y ecuaciones. Estos datos de gráficos y ecuaciones, estos que dicen cilindro, utilicen estos valores y quiero que hagan esta tablita, así igualito, y con la ayuda de esta ecuación de A y la ecuación de B y esta ecuación de aquí, o sea, 5 ecuaciones, ¿no? Van a utilizar esto para calcular A, calcular B, suma de discrepancias y con ello quiero que calculen el error de B y el error de A. ¿Estamos de acuerdo? Eso por favor hasta mañana. No sé si tienen claro, tal vez algo no está bien. Dije, no le he entendido algunas partes. ¿Cómo lo haría con, ya sabe, la gráfica? Eso, pues sí podría decir. De nuevo, ¿cómo lo harías con la gráfica? Hola. Ah, no, hija, me he confundido yo. No, está bien nomás. Le he entendido. Gracias. Ya. Inge, solamente vamos a hacer del cilindro, ¿no? Sí, solo para el cilindro, por favor. Hallen A, B con su respectivo error.
¿no? Pero para ello, por favor, les estoy pidiendo que hagan la tablita que es esta. Y con esta ecuación, esta y esta van a calcular A, B y su error. Inge, antes de ello, pero vamos a seguir todo el procedimiento que nos ha explicado, ¿no? No, de forma directa. Agarrar los valores, llenas esta tablita y ahí tienes suma de x, y cuadrado esto y los reemplazas aquí. A, los reemplazas en B, los reemplazas en todo esto, como ya tienes el valor de A y de B, los reemplazas en el error de B, en el error de A y ya está. Ah, ya, está bien, muchas gracias, Inge. Sí, solo para aclarar. Sí, una duda. Sí, pues, como hay que expresar como una ecuación. Suma de y de x cuadrado. Sí, está bien. Ya. Eso es, jóvenes. No sé si tienen alguna otra consulta. Ese delta, ¿cómo vamos a hallar, Inge? No lo escuché bien. Aquí está su ecuación de delta. ¿Qué ha pasado con este? Delta es el denominador. Oh, qué raro. Voy a borrar. Delta es esto. Es n suma de xn cuadrado menos suma de x y todo al cuadrado. Así vas a hallar delta. N, número de edad. Suma de xn cuadrado, aquí está. Suma de x cuadrado. Suma de x y todo al cuadrado. Y aquí está suma de x, que es 15. Ya. Entonces quedaremos aquí, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Repito, la próxima semana vamos a pasar clases presenciales, ¿ya? Ya. Gracias, Inge. Hasta el Buenas tardes, siguiente. jóvenes. Hasta A la la próxima, próxima Inge. clase. Chao, chao.